Hola a todos. En este video vamos a hablar de la memoria stack y la memoria heap. Cuando nosotros creamos nuestros programas, creamos variables primitivas como objetos. Existe una zona de la memoria RAM que se llama la memoria stack, donde se guardan las variables primitivas, y otra zona de la memoria RAM, que es la memoria heap, donde se guardan los objetos. Lo otro que guardamos en la memoria stack son las referencias a los objetos. Por ejemplo, cuando nosotros creamos la ventana 1 a partir de la clase JFrame, el nombre ventana 1 es un nombre representativo o referencia al objeto que se guarda en la memoria heap. Y si nosotros queremos acceder a las propiedades y métodos que están guardadas en la memoria heap, con el nombre representativo o referencia, agregando un punto, accedíamos a la propiedad o método que quisiéramos. También vamos a hablar acá, vamos a explicar el paso por valor y paso por referencia. Los métodos pueden recibir valores, pueden recibir datos y pueden retornar datos. Y esos datos pueden ser datos primitivos como también pueden ser objetos. La diferencia es que los datos primitivos se pasan por valor y los objetos se pasan por referencia. El paso por valor, como su nombre lo indica, cuando nosotros le pasamos un dato primitivo a un método, se le pasa el valor de la variable. En cambio, cuando nosotros pasamos un objeto, se pasa la referencia del objeto. O sea, por ejemplo, si nosotros quisiéramos pasar la ventana 1, le pasamos la referencia al objeto de la ventana 1. Por lo cual, con esa referencia, nosotros podemos acceder a sus propiedades y métodos. Cuando nosotros queremos crear objetos, el primer paso es describir el objeto a crear, o sea, hacer una clase. Y cuando nosotros queremos describir la clase, hay momentos en el cual dentro de la clase queremos hacer referencia al mismo objeto. Pero lamentablemente, cuando se está describiendo la clase, aún no hemos creado ningún objeto como para tener la referencia a sí mismo. Por lo cual, los programadores en Java crearon la palabra reservada this, la cual es una referencia, de la misma forma que ventana 1, es una referencia al mismo objeto que se está describiendo. Todo lo anterior lo vamos a repasar usando el entorno NetBeans. Acá estamos dentro del NetBeans y tenemos escrito el código que demuestra a qué queremos llegar con el paso por valor y el paso por referencia. Acá, ya que no vamos a ocupar el paso por referencia todavía, lo vamos a cortar, vamos a dejar el código más limpio. Ya, para explicar el paso por referencia, por valor, vamos a ocupar la clase principal y una clase 1. ¿A qué nos referimos con la clase 1? La clase 1 tiene el método, que es público, que no devuelve ningún valor. Cuando no devuelve ningún valor un método, se le coloca la palabra void, su nombre y el valor que recibe. Aquí le indicamos por configuración de que tiene que recibir un valor de tipo entero. Y el valor que reciba lo va a cambiar. Valor que reciba lo va a cambiar por el número 10. Luego va a hacer una impresión del valor dentro del método. Y eso. Y acá lo que hicimos es crear un valor de tipo entero, al cual le colocamos el nombre representativo valor y le asignamos al valor 5. Luego hicimos la impresión del valor, o sea, del valor es igual a 5, y luego creamos un objeto de la clase 1 para utilizar su método cambiar valor. ¿Qué hacía el método cambiar valor? Recibir un valor de tipo entero que va a ser este, valor es igual a 5. Y luego va a hacer impresión del valor nuevo. Vamos a hacer clic en ejecutar. Dice que el valor antes de cambiarlo valía 5, es correcto. Después dice que valor dentro del método vale 10, es correcto, porque toma el valor, al valor lo cambia por 10 y luego imprime el valor dentro del método. Estamos bien. Y luego dice que valor después de cambiarlo es igual a 5.
¿Qué quiere decir eso? Que el valor declarado acá no cambió con el método cambiar valor, pero sí imprime que dentro del método vale 10. ¿Qué quiere decir eso? Que este método, al recibir un tipo primitivo, solamente recibió el valor que se le pasó, no una referencia al valor creado, sino a solamente el valor. Y a ese valor fue el que lo transformó en 10. Pero al valor declarado inicialmente no le hizo nada. Ese es el paso por valor. Ahora vamos a explicar el paso por referencia. Para eso vamos a utilizar la clase principal, la clase 2 y un objeto prueba. El objeto prueba, lo único que, cuando creemos un objeto a partir de la clase prueba, lo único que vamos a crear un objeto en el cual tiene la propiedad de tener un valor entero igual a 5. Y de la clase principal vamos a utilizar el método de la clase 2, cambiar valor, el cual recibe un objeto de tipo objeto prueba. Va a recibir el objeto de tipo objeto prueba, va a acceder a su propiedad valor y se lo va a querer cambiar a 10. Eso es lo que hace el método cambiar valor. Ya, vamos acá entonces a explicar lo que hicimos acá. En primer lugar, creamos un objeto prueba, que le llamamos a un representativo objeto. Luego imprimimos el valor del objeto prueba. ¿Cuál es el valor? Dice que el objeto prueba, cuando uno crea un objeto a partir de la clase objeto prueba, el valor vale 5. Aquí lo que hacemos es imprimir su valor. ¿Cómo? Con su nombre representativo, punto valor. Ahí no tendría que indicar el valor original, o sea, valor igual a 5. Luego creamos un objeto 2 de la clase 2. ¿Qué hace la clase 2? Solamente tiene un método cambiar valor, el cual está configurado para recibir un objeto de tipo objeto prueba. Después, dentro del método se hace referencia al objeto pasado. Con el punto se pasa a su valor y se cambia por 10. Entonces acá creamos un objeto 2 y del objeto 2 tiene el método cambiar valor, el cual recibe un objeto de tipo objeto prueba, el cual fue creado acá. Luego se lo pasamos el objeto. ¿Y qué va a hacer el cambiar valor? Cambiar valor accede a su valor o a su propiedad y se la cambia por el número 10. Luego imprime el valor luego accede a la propiedad, o sea, valor, y lo imprime por pantalla. Vamos a hacer clic en ejecutar y vamos a ver lo que pasó. En primer lugar, el valor vale 5, como fue escrito originalmente. Y en segundo lugar, el valor vale 10. ¿Qué quiere decir eso? Que al pasar un valor por referencia, como se pasa a los objetos, se puede luego con la referencia cambiar el valor. Lo cambiamos de 5 al valor 10. Esa es la diferencia entre paso por referencia y por valor. En resumen, el paso por valor no afecta a la variable que se le pasa al método. En cambio, cuando se le pasa un objeto a un método por referencia, sí se puede modificar las propiedades del objeto pasado. Esto sería todo. Hasta luego, que les vaya bien.